Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buenos días. Soy anfitrión muy distinguido con la presencia de mi buen amigo, el asambleísta Eliseo Azuero, y de mi interesante compatriota don Guillermo Celi, la cabeza visible del movimiento Suma, que nos acompañan los dos para atinar en una verdad que debe resplandecer de una vez por todas, porque provoca una tristeza ver una asamblea tan dispersa, inentendible. No se puede, en oficio de periodista, uno no se puede leer verdaderas y auténticas intenciones que tienen las bancadas. Y cuando se averigua de una bancada se encuentra que no son 3, sino 5, y que responden a diferentes efectos que naturalmente refieren a lo que llamamos en los negocios, por lo menos una propina. Es decir, un reparto increíblemente celoso de las bancadas. Celoso, pero siempre ha habido, dicen. Pero claro, buscando hacer mayor número de bloques, por eso se llamaban bloques, cuando había una comparecencia y un entendimiento importante por el bien de un programa. Pero esto comenzó a empeorar desde hace algunos años y hoy tenemos una resplandeciente asamblea única, pero que nadie logra saber con quién está tratando, ni entre los integrantes mismos y los líderes, salvo, por ejemplo, que hablemos con un Celi en Manabí y con un Azuero en la Amazonía, como que los otros no nos otorgan visos de comprometimiento con alguna circunstancia que nos interese a todos los ecuatorianos. Una asamblea desequilibrada, una asamblea sumamente dispersa. ¿Por qué, don Guillermo Celi? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Mi saludo a Eliseo Azuero, mi saludo gracias a los quiteños, a los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Bueno, considero de que la Asamblea Nacional de la de los últimos, por decirlo menos, 6 o 7 años, es diferente. En esta asamblea se debate, hay pesos y contrapesos, se acabaron los 100 alzamanos del correísmo y calentadores de asiento. Considero que ha habido una asamblea en la cual se ha conseguido cosas importantes. Y permítame simplemente, Gonzalo, comentarles que el día jueves pasado, y agradezco a todos los bloques legislativos, esto es parte de un ejercicio parlamentario, hemos logrado aprobar una ley reformatoria a la ley orgánica de energía eléctrica. Hice el planteamiento desde el primer debate que se establezca una tarifa especial reducida para el sector rural, y qué bueno que mis colegas legisladores de todas las bancadas aprobaron positivamente. Y ayer también dimos una batalla importante que logramos un objetivo también, que fue el tema de que se elimine el tarifario de la resolución 51 del 2018, es decir, el 28 de diciembre del año pasado, del alumbrado público, nos aprobaron un tarifazo, como le hemos llamado. Hemos dado dura batalla durante un mes entero. Manabí, mi provincia, fue la primera afectada, la provincia de Santa Elena, exactamente igual, aparecieron la semana anterior ya Guayaquil con varios de estos problemas que
justamente fueron a golpear terriblemente a la clase media popular con valores realmente que se incrementaban en cerca del 40% del valor de pago tarifa. ¿No? Y bueno, el gobierno en una acertada decisión el día de ayer derogó ese tarifazo. Qué bueno, hemos cuidado el bolsillo de los ecuatorianos y estas son acciones legislativas coherentes. Eso por un lado. O sea, mi diagnóstico está realmente equivocado por lo que ha ocurrido en consensos de última hora o de últimos días. Bueno, usted hacía un análisis interesante, Gonzalo, en relación a qué va a pasar hacia el presente y al futuro de la Asamblea Nacional. Y es indudable que han existido también problemas al interior de la Asamblea y eso hay que decirlo. Hay que reconocer los errores de la institucionalidad. Pero recuerde usted, Gonzalo, que estamos en una etapa de transición. Definitivamente los últimos 10 años en los cuales el correísmo hacía y deshacía del país y una sola persona, que usted ya sabe y todos sabemos quién, eso generó un cambio de transición en el Ecuador. Hoy día nos aprestamos, y para eso fue justamente, y usted lo hacía muy bien en el análisis al inicio de este programa, qué va a pasar en las próximas elecciones al interior de lo que van a hacer las autoridades de la Asamblea Nacional. Y yo quiero dejar planteado un tema que es fundamental. Definitivamente sí. Considero, y lo conversábamos extra micrófonos, de que quien debe administrar y dirigir la Asamblea Nacional tiene que ser alguien que esté fuera del morenismo y del correísmo. Perfecto. Tiene que ser alguien que construya una agenda legislativa, Exactamente. que es lo fundamental. Para nosotros, como Suma, 4 temas dejamos sentados. Generación de leyes por el empleo, apoyo al emprendimiento, lucha frontal contra la corrupción y tutela y cuidado de nuestros hijos. ¿Qué hay, Eliseo, respecto de estos 3 proyectos de ley que serían consensos súper aceptables para la coyuntura? Mi querido Gonzalo, buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Radio Escuchas de esta Creo que valiente me pasé en el escogitamiento de esta dupleta. Les hablo con honestidad. Muchas gracias por esa Muy gentileza. creativos, talentosos y muy bien preparados para el ejercicio. Pero hay otritos, tenga la bondad. Sí, mi querido Gonzalo. A ver, definitivamente conversábamos con Guillermo fuera, antes de venir a este panel. Y también lo hemos hecho a lo largo de todos estos días con las bancadas que todavía somos una oposición propositiva, pero minoritaria respecto del número que tenía Alianza País. Consecuentemente sería inadecuado, no sería para nada inteligente permitir que la conducción de la Asamblea, que ha tenido sobresaltos y que ha estado matizada todavía por falta de fiscalización. Ahora mismo se está hablando de que el oficialismo pide que, porque le va a afectar la imagen al país a una persona que se ha burlado, que ha hecho tabla rasa de la ley, como María Fernández Espinosa, no se la lleve a juicio político. Y ellos tienen el control. Vamos a ver cómo votan los correístas, porque esta es una forma, ya diríamos, cínica de presentar objetivos parlamentarios y morenistas también. Ahí no hay nos olvidemos compromisos de amistad viejos. No solo de amistad, de vieja sino data. también puede que ella en su interpelación pueda contar algunas cosas que el Ecuador desconoce, ¿no? Así que aquí no es que hay santos. Por eso es necesario que la gente se acostumbre a que los tiempos han cambiado. Como decía Guillermo, definitivamente la Asamblea no ha sido improductiva, hemos ido muy adelante. Lo que en 10 años se acostumbró la gente es a escuchar una Asamblea que no debatía, que se sometía a Carondelet, que recibía disposiciones del dictador, que no fiscalizó nada. Por eso es que hoy develamos una trama de corrupción que significa para los ecuatorianos una pérdida de aproximadamente 70.000 millones de dólares de esta gente que pudo cooptar espacios de poder en casi todas las funciones del Estado, la misma Corte Nacional de Justicia. Y vuelvo a matizar, yo hice la investigación respecto de cómo llegaron los jueces de la Corte Nacional, las tengo certificadas, toda la información. Los contenidos de las redes, efectivamente, de esta víspera, se advertía como que a carajazo limpio el expresidente Correa les ordenaba a sus dispositivos dispersos de que se unan hacia el control de la Asamblea. Este es un objetivo de odio y de pasión política de parte de él, y además porque quiere manejar la Asamblea para darle forma, digamos,
al futuro de su organización política y de los planes que él tiene en mente. Gonzalo, yo diría que no solo de odio, porque son los mismos, dejémonos de pendejadas. El tema es clarísimo. Ahí está. El tema es clarísimo. Aquí lo digo todas las mañanas. No, dejémonos de estas cosas, ¿no? Sí. Aquí hay cosas que Oye, todavía no se han develado. ¿Íbamos por un teatro? No, bueno, estábamos de exagerando seguro, la de seguro, por favor. Ya basta de engaños. Oiga, hay temas que tienen que salir a la luz pública. Mire usted lo que ha pasado con la justicia. Se han develado sobre los 360 casos de corrupción. La Contraloría ha hecho un gran trabajo. Existen informes con responsabilidad penal y prácticamente nada ha pasado en la función judicial. La fiscalía, que ahora está en manos de Diana Salazar, ojalá llegue con los mismos arrestos, vehemencia con la que se ha demostrado en los primeros días, obviamente sin cometer algunos errorcitos que sí hay que llamarle la atención, pero en todo caso son de forma y no de fondo. Por ejemplo, y a tiempo, ¿cuáles? Por ejemplo, yo digo que ella aparezca muy a menudo haciendo opinión en los tweets, cuando ella tiene que someterse fundamentalmente a la parte... ¿Con otro género de liderazgo, tal vez? Con otro género de liderazgo, fuera de la exposición mediática, haciendo un trabajo muy técnico. Me parece que ha nombrado personas que están vinculadas... En una herramienta de distorsión tremendo. Sí, pero ha nombrado personas que están vinculadas con un pasado probioso. No voy a dar nombres, espero que esto rectifique. Definitivamente, muchos de nosotros cometemos errores al inicio, pero debe dejarse apoyar de la gente valiosa que sí existe en este país y no necesariamente tiene que estar conectada con Alianza País, ni morenista, ni correísta. Así que yo digo que el balance sería bastante bueno. Lo que quiero matizar de forma enfática es de que sería imperdonable que socialcristianos, que Suma, que Creo, que independientes, que hacemos 63 voluntades, que hemos dado una pelea firme, fuerte para lograr este tipo de resultados. Desaprovechamos esta oportunidad porque realmente somos corresponsables nosotros de lo que pueda pasar. ¿Quiénes podrían unirse con coherencia y programar una agenda interesante para el país, don Guillermo? Yo considero de que más allá de diferencias políticas e ideológicas, aquí lo importante es tomar la bandera de una agenda legislativa para los ecuatorianos. Y esa agenda legislativa tiene preocupaciones de la gente. ¿Qué dice la gente y que me escucha en este momento en el taxi, en el bus, en sus hogares? Hay falta de empleo. Esa es la primera preocupación de la familia ecuatoriana. ¿Qué debemos hacer como legisladores para generar de manera contundente el detonar el empleo a nivel nacional? Obviamente, como una parte de un todo, porque es el gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector privado, que deben de colaborar para aquello. ¿Qué haría Suma en Manabí, por ejemplo? Bueno, varias cosas. Nosotros consideramos que este es un momento importante para cuidar el bolsillo de los ecuatorianos también. Considero que el alto precio de la vida, el alto costo de la vida en el Ecuador hoy día golpea terriblemente también a la familia ecuatoriana. Por eso estos temas ubicada en urbes más significativas. No, y estos temas, por ejemplo, el de la energía eléctrica es fundamental. El tema de Manabí, y gracias por tocarlo, Gonzalo. Ahí, como decía mi abuelo, han hecho pelo, barba y patilla con la plata de la reconstrucción. Si usted suma los 3.600 millones de dólares... Pero es que ese indelicado cogía ahí mismo, en Manta, en otras poblaciones, cogía ahí mismo los cheques que le llegaban con un espíritu de misericordia de parte de organismos internacionales y se los guardaba en el bolsillo. Y luego le puso a un muchacho allí de apellido, creo que Bernal, me parece, para que sea él el tesorero como un comisionado muy ligero, muy superficial, de cosas que avanzaron a millonadas de contribuciones internacionales que pasaron por alto. Y si ustedes tuvieran acceso a las cuentas de ese líder, ustedes encontrarían cualquier cantidad de chequeras, de cheques, y más que todo de contribuciones que no tuvieron el destino que buscaban desde el exterior. Usted, que es un manabita, digamos, muy bien considerado en su región y en su provincia, ¿qué testimonios ha recibido? ¿Quién recibía tantas donaciones y nunca aparecieron en un inventario? ¿Por miedo a qué?
y por qué circunstancias, me gustaría que esto sí le informemos a la sociedad Por ecuatoriana. supuesto, y lo hemos fiscalizado. Si usted suma... ¿Usted ha fiscalizado por supuesto, esto? ya le voy a dar datos A ver, importantes. tenga la bondad. Si usted suma los 3.620 millones de dólares de la plata de la reconstrucción por donaciones de países amigos, por un crédito chino de 1.000 millones y 1.620 de la recaudación y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, porque es plata de los ecuatorianos, Bien. más 1.500 millones de ese terreno aplanado donde algunos del gobierno pasado ven refinería y todos los ecuatorianos vemos un terreno aplanado, 1.500 millones. Si usted suma ambos valores, estamos sobre los 5.000 millones de dólares. ¿Y qué hemos encontrado? Primero, estoy en una gran lucha, Gonzalo, porque es criminal, inhumano, lo que están haciendo con los damnificados del terremoto, que cuando les entregan su casita, y muchas de esas casitas que se cayeron por el terremoto, fallecieron sus familiares, les quieren cobrar un famoso copago de $1.000 a la gente humilde y sencilla de mi provincia y de Esmeraldas. ¿De dónde van a sacar $1.000? ¿Qué creen estos señores? Segundo, yo pregunto, ¿qué es lo que hace un buen padre de familia ecuatorianos? Cuidar a su familia, darle educación y salud es lo primero. Si tuvieron tanta plata, el gobierno pasado, 1.620 millones de la recaudación inmediata por la ley de solidaridad, ¿cómo es posible que a 3 años del terremoto no se han construido los hospitales de Pedernales, de Bahía de Caracas, y el de Chone apenas lleva un 20% de avance de obra? ¿Dónde está la plata de la reconstrucción? Yo denuncié, ya está en fiscalía y están siendo investigados. Aparece Eliseo Gonzalo en papeles del Midubi como que las casas de la reconstrucción se habían entregado a las familias manavitas. Cuando usted va al territorio, no existen casas. No hay casas. En papeles han usado, han lucrado, se han robado la plata del dolor, de las lágrimas, de los fallecidos del terremoto del 16 de abril. Yo lo digo siempre, la corrupción siempre será mala, pero la corrupción a costa del dolor de los ecuatorianos por el terremoto del 16 de abril no tendrá perdón de Dios. Por eso, esta nueva etapa legislativa en la Asamblea Nacional es fundamental la actividad fiscalizadora. Y coincido con Eliseo, no es posible que quedaron truncos los procesos de fiscalización y de juicio político contra el ex vicepresidente. Yo era uno de los proponentes, ponentes e interpelantes. Se quedó también en soletas el proceso de juicio político al Consejo de la Judicatura. Quedaban en el limbo. Hemos presentado ya reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No pueden quedar en el limbo. Los juicios políticos deben terminar en el Pleno y que los ecuatorianos a la luz del día vean qué legisladores estamos a favor de la lucha frontal contra la corrupción y quiénes son cachiporreros de la misma. ¿Qué opina Eliseo Azuero? Yo coincidir 100%, definitivamente. Sí, claro. El gran cometido de esta nueva administración de la Asamblea, no solo en la organización de presidencias, vicepresidencias y CAL, sino también cooptando las comisiones para generar leyes realmente en beneficio de los ecuatorianos, tiene necesariamente que ver con la recuperación de la plata robada. Y los cachiporreros, como dice, para usar el término de mi amigo Guillermo, son los de la función judicial, lamentablemente, no todos. Habrá muy honrosas excepciones, pero muy pequeñas, muy honrosas, muy pequeñas, pero muy pequeñas. En todo caso, ¿qué es lo que corresponde? Si está en manos de esta oposición propositiva, tenga usted, pero tenga la seguridad. Han estado permanentemente melando del poder, pues esta gente chantajea todos los días a un régimen que es débil, que no tiene visión política. Es un régimen que parece que nos ve la cara de tontos a todos, y eso no hay que aceptarlo. Por eso le estoy diciendo, la primera función que debemos hacer aquellos que queremos el país es recuperar los dineros que se robaron y sancionar a todos aquellos que en base a su inacción no han hecho absolutamente nada. Estamos por el segundo año, solo hablamos y creen que los ecuatorianos estamos prácticamente sometidos a su verborrea. Siguiente. El COIP es necesario la reformulación, es necesario que enfoquemos de forma distinta la sanción y el famoso umbral al que les han sometido a nuestros jóvenes a la droga, porque ese es el negocio del siglo. Vean, no puede entenderse cómo
luego de retirada la base de Manta, hoy se multiplica hasta por 10, por 20 la recaudación, la recuperación de droga. ¿Qué quiere decir? De que esto fue deliberado, pues. Esto fue concertado. Y esto no puede quedar, como le digo, en la falta de sanción. El otro tema que tiene que ver la vialidad incluso se la quiso arreglar por Esmeraldas. Ponían un puente en donde no se necesita. Que dejaron un puente, ¿no? Bueno, por ahí pasaba Guacho cómodamente. Pero ¿sabe qué? Es una cosa muy importante. La ley orgánica de la función legislativa es una ley que limita el rol de los asambleístas, que hace que los ministros que son sometidos al orden fiscalizador nuestro sencillamente decidan per se si quieren o no quieren informar, e informan lo que les conviene y no lo que uno les pide. Estas reformas son vitales. ¿Cómo puede ser posible que un ministro sea censurado con las 2/3 partes, es decir, con mayoría calificada? ¿De qué caramba estamos hablando? Y un asambleísta, cuando es sometido a una sanción con mayoría absoluta, es decir, 70 voluntades están afuera. ¿Cómo es esto? Solo puede caber en la cabeza calenturienta de este hombre que ahora está loco allá en el ático de Bélgica y que decía, no me tocan ustedes a ninguno de mis ministros. Qué cínico. Y eso no lo cuentan ellos, porque sí digo, en Alianza País hay gente valiosa, hay gente de principios. Lamentablemente la gran mayoría honorable parece, también. Sí. Yo puedo dar fe de muchos de ellos con quienes he conversado y no me permito dar sus nombres y me han comentado cosas como la que acabo de decir. Cuidado, me topan a un ministro. Esa es la condición de una asamblea sometida a un individuo que hizo tabla rasa de los derechos de los ecuatorianos y de la normativa, no solo constitucional, sino de segundo orden, que se instaló añitos antes en Montecristi, en donde además a los amazónicos nos conculcan derechos. Nosotros teníamos el derecho... ¿En qué sentido, Liceo? Cuando yo fui legislador en el año 99, cuando se tramitaba la ley Trolebús o la ley de transformación para las finanzas públicas, en el artículo 58A, se estableció que cuando existan excedentes presupuestarios del precio del barril de crudo aprobado por la Asamblea Nacional o por el Congreso Nacional, estos sean utilizados un 50% para el FEIREP y el resto, 10% para provincias periféricas y el 40% para la construcción, pavimentación de la vía troncal amazónica. Por eso tenemos la vía troncal amazónica. No es porque Correa metió la mano para llevarse el porcentaje. No metió la mano para otra cosa, porque esa plata, por disposición de la ley, estaba en el Banco Central del Ecuador. Asimismo, con la complicidad de algunos sinvergüenzas que dicen ser amazónicos y que hay que sacarlos a patadas. Esta gente también nos conculcaron la ley 122, que la primera ley que su amigo Eliseo Azuero en el año 91 la logra por primera vez, para que tengamos de alguna forma una suerte de retribución de lo que la generosa Amazonía le ha dado al país. Y no tenía nada que ver con comprometer el presupuesto general del Estado, porque en la ley 122 quienes están obligados a pagar son las empresas que trabajan en la región amazónica en la industria hidrocarburífera con un 2.5% de su facturación. Toda esta suerte de desprecio para con la Amazonía es lo que tenemos que recuperar. Yo estoy aquí, me he visto luchar denodadamente, inclusive por la ley amazónica, una ley que se olvidaron 10 años y que no tiene nada que ver, que sí, que el señor presidente tenía que lanzar la ley porque en materia económica él tiene la razón. Mentira, la ley, el artículo 250 de manera expresa dice que la región amazónica se ha de planificar a través de una ley que contenga aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales. Es decir, la especialidad de la ley ya estaba establecida en el artículo 250. La forma como trabajaron aquellos que vinieron en representación, y muchos de ellos correístas, que no llegaron porque sí, llegaron porque sencillamente el Consejo Electoral les pertenecía totalmente, y muchos de ellos nunca en su vida hubieran podido ser ni siquiera presidentes del Comité de Padres de Familia, mucho menos asambleístas. Todo eso hay que investigar, pues, todo eso hay que investigar. Y eso merece que nos unamos y ojalá nos estén escuchando y depongan actitudes aquellos líderes que tienen la obligación histórica de ponerse de acuerdo en el para... ámbito de la salud pública, en la provincia de Manabí, se cometieron crímenes en el sentido de que
dispendiosamente, estos recursos fueron utilizados con otros destinos, especialmente a los bolsillos de algunos líderes que no aparecen todavía, no aparecen como autores. Pero todas las derogaciones que había planificado la política manabita, me refiero a todos los grupos políticos de la provincia de Manabí, en consenso, la cabecera o el puntal fundamental de estas iniciativas hospitalarias se escenificaron en la ciudad de Bahía con los Viteri. Y me refiero al distinguido exministro que ya a este momento está con una edad bastante avanzada de lo que yo conozco, y el ex parlamentario social cristiano, el doctor Leonardo Viteri, hijo, que vino esta última jornada a reclamar por esa infraestructura y se fue perdido en los laureles, porque realmente no logró ni establecer un diagnóstico de a dónde fueron a parar recursos muy significativos que no atinaron, no confluyeron a construir una serie de hospitales macros muy bien diseñados y que requiere la provincia de Manabí con extremada urgencia, por ser especialmente una zona muy complicada en términos de estabilidad de su suelo. Sus tierras son también desperdigadas para la producción y ha sido descuidado en el ámbito de la salud pública durante muchísimos años. En la fiscalización no se ha contemplado autores y encubridores de estos episodios de la no construcción, como debía hacerse desde hace algunos años, de grandes hospitales que fueron incluso ya diseñados. Leonardo, bienvenido, exasambleísta. Aquí está también su coterráneo, el señor asambleísta, que tiene la bondad de saludarle, don Guillermo Celi. Don Guillermo, Leonardo está con nosotros y a la buena de Dios, el paisanaje tiene que funcionar este mismo instante por el mismo objetivo. ¿Qué pasó con esos hospitales, Leonardo? Buen día, un saludo cordial a usted, a quienes lo acompañan en el panel. Guillermo, buen día, y a los radioescuchas. Realmente la reconstrucción está también de Manabí... Eliseo Azuero, que le saluda cordialmente. Está Eliseo ahí, también un saludo afectuoso al distinguido amazónico de Eliseo. Un saludo, vinculado también con Manabí, por cierto. Realmente la reconstrucción de Manabí fue un verdadero fiasco y no alcanzarían las horas en vuestra emisora para hacer el diagnóstico. Pero de había todo un lo que tipo asaltaron. había un tipo que recibía cualquier cantidad de cheques desde el exterior y se guardaba en el bolsillo. Vea, lo más grave, dentro todo es grave, pero lo que hay que tomar en cuenta, y recuérdelo usted, es que el gobierno del cleptómano estableció a través de un decreto ejecutivo, utilizándonos a los manavitas, un decreto ejecutivo, el 1037, el cual eliminaba todo procedimiento para el ingreso de divisas al Ecuador. Sorpresivamente ingresaron 4.000 millones de dólares en divisas, y eso usted puede conversarlo con el coronel, ahora asambleísta César Carrión, que hizo una muy buena investigación. Esos eran recursos que estaban escondidos, y si estaban escondidos es porque eran mal nacidos, y todo armaron para evitar tributaciones y sobre todo temas de lavado de activos. Eso es muy grave y lo comprometo a que converse con César Carrión para que le dé las minucias sobre el tema.
Pero enfoquémonos en el tema de salud, que es el motivo de su llamada. Efectivamente, 3.600 millones de dólares. Primer tema, ¿dónde está la plata de los seguros que tenían obligación los hospitales y todas las instituciones públicas de estar aseguradas? ¿Dónde está la plata de siniestro total de Seguros Sucres hacia las instituciones de salud de Manabí? ¿Dónde están esos recursos? Y si no estaban asegurados, ¿por qué no están sancionados quienes gerenciaban los hospitales y que debían por obligación estar asegurados? Eso es muy importante. Y fíjese usted, empezaron la construcción al margen de los recursos de la reconstrucción de un hospital de especialidades en Puerto Viejo, totalmente sobrepreciado, con esas famosas compañías chinas que subcontrataban y los subcontratistas subcontrataban y los subcontratistas también subcontrataban nuevamente. Y eso iba aumentando exponencialmente el costo de la obra. Ahí está el hospital de especialidades, que no es de especialidades y que hoy por hoy es un simple hospital básico. ¿Qué pasó con tantos recursos? ¿Qué pasó con la prioridad cuando en Pedernales no hay hospital? En Bahía de Caracas después de 3 años no hay hospital y en Chone después de 3 años recién se empieza a construir. Y quien le habla, perdóneme que hable en primera persona, sufrió el terremoto del 98 y quien le habla era director del Hospital Civil de Bahía. Y en aquella época, sin ayuda del gobierno, porque era una época de transición presidencial y de la convertibilidad de sucres a dólares, logramos reconstruir el Hospital de Bahía en menos de 2 años, solo con ayuda del extranjero. Y este jovencito de apellido Bernal, Leonardo, este jovencito de apellido Bernal, escogido por el expresidente Rafael Correa, ha rendido cuentas puntuales de a cuánto ascendió las contribuciones, a cuánto ascendieron las ayudas internacionales. Es que nunca se ha transparentado el tema. No sabemos el tema de los seguros, no sabemos nada de la ayuda internacional. Imagínese usted que cuando se dio el terremoto, el propio gobierno cerró en un puño y dijo, no, todo lo administro yo. Y le cuento una anécdota. Días después del terremoto, un grupo de colegas de Guayaquil y familiares me enviaban en un camión vituallas y comida. Nunca llegaron a mis manos porque todo se centralizaba y en aquella época, recuerde usted, que no había comité de reconstrucción. Vino el cleptómano mitómano y determinó que ciertos ministros de Estado gobiernen por emergencia ciertos cantones de Manabí. Así estuvo el ministro Serrano en el norte, en Pedernales, aquí se acantonó el poeta Ponce y ellos manejaron las primeras semanas de la reconstrucción. ¿Y de esto qué conoce? ¿Qué conoce, Leo, de esto César Carrión? César Carrión ha hecho una investigación sobre el tema específico del decreto 1037, por el cual se eliminaba artículos del Código Integral Penal en cuanto a defraudación fiscal. Y eso permitió que estos sinvergüenzas ingresaran 4.000 millones de dólares al Ecuador, los repatriaran sin ninguna vista del SRI. De esta manera... Qué grave el escándalo, ¿ah? Escandalosa actuación que conoce su paisano, el señor asambleísta en ejercicio, don Guillermo Celi. Comentario. No sé si Guillermo conozca del tema, pero es escandaloso el tema. 4.000 millones, imagínese. 4.000 millones que se repatriaron. ¿Qué llegó a los oídos de Suma Manabí? Bueno, es una barbaridad. Algo hemos conversado con César Carrión al respecto y realmente nos llena de muchísima preocupación esta investigación que ha hecho César en relación a ese famoso decreto que generó un espacio en el cual Código Orgánico Integral Penal no interfería en ese tipo de transacciones, por lo cual la investigación... No se había legislado sobre No, porque el decreto
aparentemente lo que hace es estar superpuesto a la ley. Es una barbaridad lo que hicieron. Eso no Sería se bueno, puede. eso es una barbaridad, una violación flagrante al derecho y obviamente una profunda intencionalidad delictual en esa actuación que ha investigado César Carrión. Pero yo sí quería decir algo adicional. Ahí el testimonio de César Carrión, siempre en esta emisora de la verdad. ¿Qué podría recordar de esto, César? Aló. Sí, adelante, César. Buenos días, un gusto saludarlo, don Gonzalo, y quienes están en la línea, el señor asambleísta y el asambleísta Viteri. Yo quiero puntualizar un poco el tema de los recursos para la rehabilitación y la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Tiene dos campos. En el decreto 1073, exactamente es el decreto 1073, en el primer ámbito, con este decreto, es la aplicación del reglamento a la ley de corresponsabilidad y solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, en el cual recordarán los ciudadanos que se incrementó el IVA del 12 al 14%, o sea, 2 puntos. 2 puntos más. Bueno, otras contribuciones que sumaban 1.160 millones de dólares. Eso es una parte. De ahí... ¿Nunca llegó esa cantidad de dinero a la caja del SRI? Sí, pero esa es una parte que yo no estoy precisamente investigando. Esa es una de las irregularidades, cómo distribuyeron, cómo recuperaron ese dinero. Yo estoy investigando la otra parte que dice este decreto, es una disposición derogatoria última de este reglamento, en la cual se libera el delito tributario, es decir, por ese decreto simplemente se paga una multa mínima y quienes no habían hecho las declaraciones desde el 2009 hasta el 2016 podían haberlo hecho pagando una multa mínima. Aquellos que no habían hecho correctamente las declaraciones, legalmente había una opción de hacerle al año siguiente, existe esa disposición, pero este decreto facilitaba de que aquellos que no habían hecho las declaraciones desde el 2009 hasta el 2016, y da la casualidad que 5.810 contribuyentes a nivel nacional no habían hecho ese trámite, lo hicieron en base a este decreto y se aseguraron sus patrimonios por un valor de 3.927 millones de dólares, casi 4.000 millones. Que significa casi el 4% del PIB. Entonces, ¡qué increíble! Ya está en curso desde el año pasado que yo presenté la denuncia en la Fiscalía, pues no se movieron mucho. Usted sabe que tenemos problemas todavía hasta acentuarnos bien en la Fiscalía. Había un fiscal que está comprometido en el tema del 30S, Carlos Vaca Mancheno, no dio trámite ágil, luego estuvo Pérez Reina, otro funcionario también que trabajó en la Senaín. Bueno, Pérez Reina había trabajado en la Senaín y se fue renunciando diciendo que tiene un convenio con un organismo internacional. Pues no, volvió a la Senaín, está trabajando en la ex Senaín, ahora Centro de Investigación Estratégica de Inteligencia Estratégica. Entonces, esto hay que corregir. Ese señor tiene que salir. No hay que corregir, hay que sancionar porque está develado ya. Hay que esconder también. Pero el tema de este decreto, el decreto 1073, está en indagación previa. No puedo adelantar información, pero sí este decreto realmente ha cobijado actos de corrupción gravísimos, de enriquecimiento posiblemente ilícito, el lavado de activos. Por eso yo al comienzo decía, ¿cómo puede mediante este decreto muchos asegurarse patrimonio, sea que estén afuera o dentro del país, de un valor tan alto y solamente en estos 5.810 contribuyentes? Y bueno, la investigación está muy avanzada. Efectivamente, no puedo dar yo todavía información al respecto, pero realmente es alarmante este valor. ¿Cómo es que se aseguraron justo en la etapa de crisis ya y que más bien se incrementan los patrimonios de estos 5.810 contribuyentes?
No todos, o sea, ahí habrá que tamizarlo. Okay. Tendremos personas que realmente coinciden con el gobierno de la década farriada. Estaremos en pendiente, coronel, muchas gracias. Leonardo, muchísimas gracias. Yo continúo en este estudio con los señores asambleístas don Guillermo Celi y Eliseo Azuero. No obstante, lo que quiera decirnos, Leo. Agradecerles por esta entrevista y queda demostrado que en la década de la cleptocracia realmente fue un verdadero fiasco la reconstrucción de mi provincia, que hasta el sol de hoy nos tiene sin ninguna rehabilitación, tanto en lo físico como en lo económico. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la opinión de Guillermo Celi y también de el asambleísta Eliseo Azuero de estos escenarios, de estos episodios? ¿Cuándo lograremos una configuración adecuada para que intervenga la fiscal Diana Salazar? Aquí tiene un montón de plata, Dianita, que recabar. ¿Qué sugerencia le pueden dar ustedes a la fiscal general de la República respecto de Manabí y de la plata que se llevaron los correístas? Al frente, el mismo que recogía. Ustedes se acuerdan, si hay tomas, nosotros tenemos cualquier cantidad de tomas. Se embolsicaba los cheques, tenga la bondad. Gonzalo, bueno, lo que acaba de señalar César Carrión es un tema delicado, grave y muy grave, porque utilizar el dolor, el drama más importante y lamentable que ha vivido el país, es el hecho natural más contundente, lamentablemente, que nos dio la naturaleza, como es el terremoto en el siglo que ha tenido el Ecuador, y que hayan utilizado el dolor de la gente para este tipo de artimañas perversas, que lo único que han hecho es dañar al Ecuador y al sistema de transparencia, que es lo que queremos los ecuatorianos. Yo hago votos y expectativa de la actuación de la doctora Diana Salazar, la nueva fiscal general de la Nación, porque la Contraloría ha hecho su trabajo. La Contraloría ya determinó indicios de responsabilidades penales. Primero, se utilizaron cerca de 80 millones de dólares de la plata de la reconstrucción para comprar papeles de certificados de tesorería, los famosos CETES, para darle liquidez al ex gobierno pasado. Segundo, hay cerca de 30 millones de dólares que no cuadran las cuentas en materia de remoción de escombros y derrocamiento de inmuebles que se dio producto del terremoto. 8 millones de dólares que no fueron utilizados a donde tenían que ir a los damnificados y se utilizó para repotenciación de aeronaves. Hay inclusive una vía de 100 millones de dólares que se llama la Manta Coliza, que nada tiene que ver con la reconstrucción. Qué bien que el Consejo de Participación Ciudadana, al frente del doctor Julio César Trujillo, la semana anterior presentó una denuncia penal con estos indicios en temas adicionales, porque yo los que le acabo de señalar ya son informes, exámenes especiales que están entregados a la Fiscalía. Denunciamos en su momento, y esto es importante, porque al final los ecuatorianos no lo conocen. Ellos crearon este secretario de la reconstrucción que es inimputable políticamente, porque no es sujeto de juicio político. Eso estamos cambiando en la ley de la función legislativa, que todo funcionario con rango de ministro sea imputable, porque decían, no, yo soy secretario con rango de ministro y no soy ministro, no soy imputable. Es decir, ganaba como ministro, tenía todos los beneficios de ministro, pero no era sometido a la fiscalización de la Asamblea Nacional. El señor Bernal, el padre del señor Bernal, era el subsecretario de Transporte y Obras Públicas de Manabí, es decir, el que contrataba las obras de la reconstrucción. Esto es una barbaridad, antiético, inmoral, padre e hijo. Y eso a vista y paciencia del gobierno anterior. Señores, esa es la realidad de lo que pasó en la provincia de Manabí. ¿Saben lo que pasó hace pocas semanas? Que yo inmediatamente lo denuncié y ya las acciones se tomaron por parte de los organismos de control. Se presenta una denuncia por parte de la Contraloría ante la Fiscalía de uno de los indicios de responsabilidad penal contra el ex subsecretario de Transporte y Obras Públicas de Manabí, que contrató con la plata de la reconstrucción a una compañía inexistente al momento de la contratación, que existió 30 días después de haberle adjudicado el contrato. Indicios clarísimos de responsabilidad penal por presunción de peculado. Todo se quedó en familia. Un fiscal de Manabí exculpó, cambió la figura penal y exculpó
Inmediatamente hicimos una acción inmediata ante los organismos de control para que apelen correspondientemente como le franquea la ley y obviamente la Constitución a la Procuraduría y a la Contraloría del Estado. Retornemos a nuestro objetivo fundamental. Hacer conciencia ante la opinión pública de que el correísmo se encuentra en este momento empeñadísimo en una maniobra para lograr el control de la Asamblea Nacional, donde requieren perdón y olvido de todos estos episodios desperdigados y que la Fiscalía debe conocer y debe merecer un respaldo de las bancadas que quieren un esclarecimiento global de estos episodios tan nefastos que se robaron la generosa contribución incluso del pueblo de Quito. Aquí hicimos una lucha tenaz con la ocasión de este terremoto que nos dio tanta pena, y la gente capitalina, la capital de la República, al igual que otras urbes, se levantaron en signo de solidaridad y contribuyeron abiertamente, como lo hizo bajo el liderazgo del actual alcalde de Quito, que hay que reconocer. Aquí él recibió todo el apoyo de los medios de comunicación, especialmente del nuestro, y llevamos toda una caravana de vehículos que después pasaron a las manos ingratas de algunos dirigentes manavitas que se apegaron al guión de latrocinios ideado por el expresidente Rafael Correa, porque no tengo a quién más culpar. Él nombraba ese momento y en persona canalizaba o recibía, era receptor de un sinnúmero de contribuciones que venían del exterior, especialmente. ¿A dónde irían a parar incluso medicinas y aparatos que nos llegaban, tecnología que hubieran sido importantes para esos episodios que vivió Manabí? Me duele muchísimo porque los recuerdos se cargan ingratos, ¿no? Y entonces no logramos nada con tanto empeño que nos pusimos a trabajar un puñado de ecuatorianos en todos los lugares de nuestro país. Bueno, yo digo, el correísmo maniobra para controlar la Asamblea y obviamente maniobra en búsqueda de perdón y olvido. El perdón y olvido, ¿en qué episodios que vengan a la memoria de nuestros asambleístas aquí presentes? ¿Para qué la maniobra? A ver, Eliseo Azuero. Fuerte y claro lo ha dicho. La solidaridad de los ecuatorianos, mi provincia, la región amazónica, hizo lo propio. Cayó inclusive en bolsas que tenían el logo número 35 para hacerle creer a la gente que el gran generoso, que el gran humanista era el señor Correa y su grupo de sinvergüenzas. Pero mire usted, no solo es ese el tema. Hay temas que necesariamente tienen que pasar por la investigación de la fiscal Diana Salazar. Esto es lo que nos corresponde en este momento, demostrarle al país. Los ecuatorianos debemos cerrar filas para buscar que a esta mujer no se la intimide. Y por eso es necesario el control de la Asamblea en manos de una oposición que ha sido generosa, propositiva, pero que no ha tenido los votos sencillamente para poder procesar iniciativas legislativas que, dicho sea de paso, las teníamos que tramitar en comisiones todas, sin excepción, en manos de los de Alianza País, llámese correístas o morenistas. Esta imagen lamentable que se proyecta desde la Asamblea hacia los ecuatorianos, tal vez sin entenderlo, y creo que no es de mala fe, obedece al manejo inadecuado de las comisiones en tanto y en cuanto no han procesado las iniciativas legislativas que buscan reinstitucionalizar las funciones del Estado. Mire usted, por ejemplo, cómo puede ser posible, decía Guillermo, hoy, por ejemplo, aparecen noticias de que mientras el Ejecutivo se esforza en reducir su gasto corriente, las empresas públicas, todas estas que han quebrado la economía del país, que no tienen índices financieros, que no tienen a nadie a quien responder, han incrementado en un 60% los gastos
corrientes en estos últimos 3 meses. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso no hay control? ¿Acaso hemos perdido la razón y los ecuatorianos como que nos abandonamos a la suerte de que pase lo que pase? Porque parecería de que los ecuatorianos, luego del resultado electoral, creen que el señor Correa ha sido un perseguido político. Porque sí, en efecto, el trabajo valiosísimo del señor Contralor no ha representado en nada en la función judicial la investigación y la sanción correspondiente a estos hechos que han sido denunciados técnicamente. Equivocados los procedimientos, son muy confiables, no muy tan confiables los requerimientos del señor Contralor. Equívocos que ocurren, ¿no? Unos que otros sí, pero no ha tenido los arrestos que muy pocos han tenido. Eso sí. Y esto hay que relevarlo, hay que relevarlo, perdón. Yo por eso digo, es necesario esta unificación de las 63 voluntades deponiendo cualquier tipo de intereses. Si hacemos este ensayo en beneficio del Ecuador, tenga la certeza que no habrá perdón ni olvido sobre estos hechos que lamentablemente a los ecuatorianos nos han dejado en condiciones tremendamente malas en el campo económico. Mire usted a un presidente diciendo, lamento no poderles entregar a todos los educandos el desayuno escolar, los uniformes, porque nos han dejado sin plata. Él dice que se han llevado mucho dinero. Sí, señor presidente, usted es el presidente. Tiene que buscar, ya sea a través de una consulta popular, si la justicia ya no se endereza porque ya nació corrompida, tengamos nuevamente que pedirle al pueblo ecuatoriano un nuevo mecanismo a través de una consulta popular para hacer que la justicia se reinstitucionalice y le sirva al Ecuador. Si la justicia no actúa diligentemente, no existe nada que hacer y de aquí para adelante estaremos de tumbo en tumbo. La consigna correísta es tomarse la asamblea nuevamente y ahí parece que brilla con luz conocida, no con luz propia, con luz conocida el asambleísta Serrano. ¿Con qué consignas viene Serrano a tomarse la mayor parte de la asamblea, tanto en forma cuantitativa como en contenidos? ¿Hacia dónde apunta? ¿Al perdón y al olvido? Bueno, nosotros tenemos... Guillermo Celi. Tenemos una visión muy clara de lo que tiene que pasar en los próximos días y en las próximas semanas. Primero, la agenda legislativa, que vuelvo a lo principal, eso es lo que le interesa a los ecuatorianos, la respuesta que demos desde la Asamblea, desde el lado de la legislatura, de la legislación y de la fiscalización contundente. El desempleo nos puede ahogar a todos. Pero es que ese es un tema que tenemos... El resentimiento social está en vigor este momento. Es un tema que... Hay mucha desocupación. Y es un tema que tiene que preocuparnos a todos y hacer una causa común. Bien. Y esa tiene que ser la primera acción y el principal eje de la agenda legislativa. ¿Ustedes tienen en suma alguna idea en asocio con otras bancadas de buena voluntad para generar empleo, para cambiar el modelo económico equivocadísimo y que ha provocado solamente distanciamientos en el núcleo legislativo? Hemos dado pasos importantes. Fui quien propuso la ley de polos de desarrollo económico que se aprobó, inclusive hace pocas semanas. ¿No es romántico esto? Bueno, no, porque hemos aprobado dentro del polo de desarrollo económico varios incentivos tributarios de 12, 8 años para el país, para Manabí Esmeraldas de 20. ¿Qué es un polo de desarrollo? Es un sector georreferenciado donde un inversor nacional y extranjero... Manabí puede ser un gran polo de desarrollo. Explique Manabí, que usted por ejemplo, lo conoce. En Manabí hay uno de los temas que hemos defendido y promovido, que Manabí sea considerado un gran polo de desarrollo económico en materia turística. Para eso desde la legislatura, y sí, lo hemos hecho. Y yo agradezco a todos los colegas legisladores. Aprobamos 20 años de exoneración de impuesto a la renta para las inversiones en turismo. Creamos la sede turística, es decir, la zona especial de desarrollo económico, lo que era zona franca, para que el equipamiento de hoteles, hostales y restaurantes a nivel nacional, pero obviamente que apoya a Manabí, tenga un arancel diferenciado a este tipo de importación en materia de impuestos aduaneros. Eso entusiasma a inversionistas de todos los continentes. ¿Cree usted ese es un paso importante que hemos Manabí dado? Podría atraer inversiones 100%, de todo el planeta? 100%, Manabí, la Amazonía.
La Amazonía tiene un encanto maravilloso para poder, dentro del cuidado de su ecosistema, dar una oferta turística al nacional y al extranjero de manera contundente. Mire, y en esto no hay que ser muy sabio, simplemente mirar a quienes le ha ido bien. México, Costa Rica, República Dominicana, España viven del turismo. Por cada habitación de hotel o de hostal se generan 5 y 7 fuentes de empleo nuevas. Mire lo que le decía, el polo de desarrollo que se acaba de inaugurar acá en la provincia de Pichincha, hace 2-3 semanas, a través del polo de desarrollo económico creado en la Asamblea Nacional, va a significar 1.000 nuevos puestos de empleo. Ya se habla de uno en la provincia del Tungurahua de cerca de 80 millones de inversión, 2.000 nuevos puestos de empleo. Eso es lo que nos ocupa a nosotros. Pero también no dejar de lado la acción fiscalizadora que debemos realizar al interior de la Asamblea. Muy bien. Sin shows mediáticos, con responsabilidad y con contundencia. Fantástico. Muchas gracias, don Guillermo, por haber estado con nosotros. Y Eliseo remata. Me encanta la idea de los polos de desarrollo. Para la Amazonía, ¿cómo se ejercitarían, Eliseo? Bueno, para empezar, yo creo que hay que hacer una idea general, global, para aquellos que perciben el bono humano. Este es un bono que se lo ha utilizado de manera electoralista y política. Lo que se debe hacer... Bono populista le dicen. También. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? A esta gente que lamentablemente no ha tenido la suerte de contar con oportunidades, hay que prepararlos. Para eso existe el CECAP, hay la corresponsabilidad de empresas, etcétera, etcétera. Y aquellos que se han podido preparar para ser emprendedores, habrá que entregarles un crédito. Son burocracias descuidadas, sin ánimo de coadyuvar, con un empeño planificador. Pero y de consejo, pues, de asesoría. Pero por supuesto son gastos dispendiosos del Estado ecuatoriano. Exactamente. Entregarle, por ejemplo, a las empresas que capacitan a esta gente ciertos incentivos tributarios, tenga la certeza que luego de 2 o 3 años nuestros podríamos haber ahorrado mucho dinero. Queriendo ser gestores de emprendimientos. Nuestros jóvenes son emprendedores en cualquier región de nuestro país. Son maravillosamente emprendedores. Le pongo ejemplos de la Amazonía. ¿Cómo puede la Amazonía desarrollarse? Que es como, y gracias por la gentileza de ustedes, tierra bendecida. Tan bendecida que le ha dado de comer 50 años al país y ha generado urbes con todos los beneficios. Nosotros seguimos en lo mismo. Gracias a Dios, quienes hemos estado al servicio del pueblo, hemos hecho leyes como la 122, la de la troncal amazónica, la ley 010, la ley de desarrollo amazónico, ahora reciente, gracias a la participación de todos, una ley que fue vetada por el Ejecutivo y que gracias a la figura... ¿Qué detiene el desarrollo amazónico? Primero, los servicios básicos. Tenemos una vialidad incipiente, no tenemos tampoco. Hay recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, estos son recursos dispendiados. ¿Cómo le parece a usted que prefecturas o alcaldías pequeñas gasten $1 millón por festividad? Es decir, es insultante. Hay que reformar la COTAD, hay que hacer que esto funcione, porque en el gobierno Correa le decía, yo te doy chance para que tú hagas lo que te dé la gana, esta es tu legislación, a mí respáldame. Bueno, se armó toda una trama que a todos nos ha afectado. Mire, ¿cómo puede ser posible que en esta oportunidad inédita que tuvimos los amazónicos de tener una ley en la Comisión de Biodiversidad, en donde habían 9 morenistas, que le preguntaban al ministro de Finanzas, al director del CEMPLADES, al ministro de Gobierno, al ministro de Hidrocarburos, para ver qué es lo que tienen que poner en la ley, mientras que habíamos personas que con 2 o 3 años de antelación fuimos a una notaría y demostramos cuál es el propósito de servir a la ciudadanía? Temas como estos. Yo planteaba, por ejemplo, de que la Universidad Amazónica cuente con recursos propios, con 20 centavos de dólar, para que no tengamos el problema de ahora. Estamos cerca del año y no existe absolutamente nada sobre la disposición de la universidad. Planteaba, por ejemplo, que se recupere esos recursos que se nos quitó en Montecristi, porque no es carga al erario nacional. Si el barril de crudo está a $40, se vende a 46 en promedio en el año, esos $6 no estuvieron presupuestados. Consecuentemente, a la región que les ha dado tanto, darle el 40% para mejorar su vialidad, sus servicios básicos, para generar el desarrollo. Y además conveniente para el resto del país.
Y es violatorio porque la Constitución... El plan alimentario podría progresar, pero y el por plan favor, turístico, hay más que tantas todo. cosas por hacer, pero aquí se ve con el afán de robar. Vean, no le afectaba en nada. Eso es todo. Entonces, yo les dije insistentemente, señores, hagamos que la ley se llame Ley de Régimen Especial, porque la Constitución nos obliga a conservar esa maravilla que tenemos, que todos los días se está deforestando y se está afectando. ¿Por qué? Por la falta de empleo. La gente tiene que ir a talar los bosques o ir a cazar para dar de comer a su familia. Una ley de régimen especial era la que ordenaba el 250. Pero esta gente no quiso hacerlo porque recibía consignas. ¿Y qué es lo que pasó? Decía, señores, pongamos que sea, por ejemplo, el 30% de la tasa promedio que se cobra a nivel nacional en la banca pública para reforestación, turismo, zoocriaderos, acuacultura amazónica, entre otras cosas. No lo aceptaron, solo pusieron la frase créditos diferenciados. ¿Qué quiere decir? 20 centavos menos que la tasa promedio que se cobra a nivel nacional, que es 12%, con 10.80. ¿Quién invierte en la Amazonía? ¿Para qué una legislación tan generosa como la que hemos hecho si la gente no siente la certeza de que mañana más tarde va a tener la posibilidad de vengar sus créditos con una vialidad expedita, con servicios básicos adecuados, con una asistencia adecuada? Esto es el gran dilema del Ecuador. Por eso le digo, sí se puede salir, y ojalá ahora nosotros promovamos y ojalá el presidente esté escuchando, meta en su nueva iniciativa económica que van a haber incentivos para todos aquellos empresarios que capaciten a las personas que perciben el bono, para que ellos luego sean emprendedores y reciban como emprendedores un monto de unos $5,000 para que puedan ser generadores no solo de empleo, sino de progreso en el país. Asambleístas se han lucido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien Gracias. por las provincias que ustedes representan, bien representadas. Gracias, Eliseo. Gracias, doctor Guillermo. Muy buenos días. Vengo con otro tema. Assange. Inicio de espacio promocional y publicidad.